que tienen imagen o ellos, entonces ellos van a estar solo el primer periodo, ¿sí? Y con los de primer grupo, pues ya estamos avanzando en cosanoides. Así que con los dos vamos a empezar dolor, ¿sí? Aquí concluimos dos temas: farmacología asociada a los analgésicos no inflamatorios, es decir, AINES, y opioides. Entonces están en el tema 36 y 31. Teóricamente hasta este tema es que va a entrar a su examen parcial. Entonces nos falta icosanoides y nos falta este capítulo de control de dolor e inflamación, ¿sí? Bueno, son dos. Entonces vamos a empezar con recordando que nos interesa analizar los mediadores del dolor y la inflamación, porque pues muchas patologías tienen dolor e inflamación en el paciente. El control del dolor y la inflamación por sí solo no suelen ser un tratamiento de la enfermedad de base, sino de un síntoma de la enfermedad de base. Por ejemplo, digamos que su paciente tiene una faringoamigdalitis bacteriana, va a tener inflamación de garganta, va a tener dolor de cabeza, ¿sí? Porque ese cuadro infeccioso está produciendo liberación de citoquinas, está produciendo edema, está produciendo liberación de prostaglandinas y demás. Entonces vamos a necesitar controlar el dolor y la inflamación, pero tenemos que tratar el agente causal, que es la infección bacteriana, y para eso vamos a usar un antibiótico, ¿sí? El antibiótico no nos va a quitar la inflamación, no nos va a quitar el dolor, va a matar la bacteria. Entonces voy a combinar estos fármacos que me ayudan a controlar dolor e inflamación con fármacos que van a matar al microorganismo, ¿sí? Bien, también me interesa comprender el mecanismo de acción, por lo tanto, de los AINES, que son uno de los grupos principales que uso para controlar dolor, y de los opioides, que también uso para controlar dolor, pero de intensidad más alta. Y por supuesto, como siempre, sus aplicaciones clínicas. Entonces, fíjense, cuando yo voy a manejar dolor o inflamación en un paciente, mis objetivos en general están en el control inicial de esas características, es decir, aliviar los síntomas del paciente y devolverle la funcionalidad, porque si está con dolor, por decirle, está doliendo su tobillo porque se ha esguinzado el tobillo y le duele al pisar y no puede caminar, entonces si yo controlo el dolor y la inflamación, va a poder movilizarse de forma más apropiada, ¿sí? Entonces, para ese tratamiento sintomático, los AINES se prestan muy bien y me bajan el dolor y la inflamación. Si es más intenso, puedo recurrir a los corticoides, que son mucho más potentes, pero también tienen mucho más efectos adversos, ¿sí? Entonces, puedo usar corticoides, pero en general los corticoides no los puedo usar periodos muy largos de tiempo, porque pues tienen esos efectos adversos, sobre todo relacionados con el sistema inmune, en los niños con el crecimiento, entonces tengo que manejar con cuidado. Pero el corticoide tiene otra gran ventaja: como produce un cambio profundo a nivel de la expresión génica, modifica la enfermedad. Y al modificar la enfermedad, ¿qué significa? Que cambia el sistema inmune, por eso es inmunomodulador. Por eso es que los corticoides van a ver que también se constituyen en opciones útiles en pacientes que tienen enfermedades crónicas que no se curan, como por ejemplo un paciente con artritis reumatoide. El paciente con artritis reumatoide sí tiene dolor, inflamación, fiebre, tengo que controlar, pero ¿se cura su enfermedad de base? No. Entonces esa enfermedad de base es dependiente del sistema inmune. Literalmente, para curarlo tengo que eliminar su sistema inmune y no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué hago? No lo elimino, pero hago que trabaje menos intenso, porque si trabaja al 100% me destruye más rápido el cartílago, el hueso, y el paciente se deteriora más rápido. Entonces hago que trabaje, por decirles, al 80%. Así me sigue defendiendo, pero no está causando mucho daño. ¿Qué implica eso? Que voy a tener más años de calidad de vida para el pacientito, porque sus manitos no se van a deformar, va a poder seguir trabajando, va a poder realizar actividades, etc. ¿Sí? A eso se refiere con esto. El disminuir la velocidad del daño vístico es una prioridad en pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas y que no se van a curar, ¿sí? Entonces, para este segundo objetivo, normalmente voy a usar los fármacos conocidos como FARNES.
fármacos modificadores de la enfermedad, o también les dicen ARMES. Si quieren son alternativas o fármacos modificadores de la enfermedad reumática, ¿sí? O modificadores de la enfermedad de artritis reumatoide, ahí va. Pero se han diseñado justamente pensando en artritis reumatoide, pero hoy en día los fármacos se usan en todas las enfermedades que están asociadas a destrucción del tejido asociada al sistema inmune. Entonces se usa en lupus, en enfermedad de Wegener, en todas las enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Obviamente los fármacos sí son más tóxicos, pero en general, como se usan a largo plazo, se usan dosis bajitas que disminuyen la toxicidad. También el corticoide se considera un fármaco porque modifica la enfermedad, pero volvemos a insistir en que el corticoide es peligroso usarlo por periodos muy largos de tiempo y por eso se usa con bastante cuidado. Pero sí van a haber pacientitos que no hay otra opción, entonces les estamos dando corticoides por periodos largos de tiempo, ¿sí? Bien, esto es lo que vemos en eicosanoides. Los del grupo A ya han visto, los del grupo B todavía recién vamos a ver, pero en fisiología todos han visto. Entonces es la vía del ácido araquidónico. Recuerden que de los fosfolípidos de membrana sintetizamos ácido araquidónico gracias a la acción de la fosfolipasa 2. Ese ácido araquidónico da lugar a tres vías: la vía de la ciclooxigenasa, o conocida como COX, la vía de la lipoxigenasa, también conocida como LOX, y la vía de la epoxigenasa, por la cual se producen las P450. Esa no está aquí porque esa no nos interesa, pero en eicosanoides la revisamos, ¿sí? Entonces, estas dos nos interesan porque los AINES actúan en estas vías metabólicas. Entonces, recuerden que por la vía de la ciclooxigenasa tenemos la producción de todos los tipos de prostaglandinas, D, E, F, prostaciclinas, etc. Y todas estas están ligadas a dolor, fiebre e inflamación. Entonces, es fácil entender que si el paciente tiene dolor, fiebre o inflamación, yo bloqueo la COX y va a tener disminución del dolor, disminución de la fiebre, disminución de la inflamación, ¿sí? Los tromboxanos también están producidos por esta misma vía, tromboxano 2, B2, etc. Entonces, fíjense, los AINES tienen una propiedad antiagregante plaquetaria. ¿Por qué? Porque el tromboxano es fundamental para la agregación plaquetaria. Si bloqueo la COX, no va a haber agregación plaquetaria. Entonces, disminuye la agregación plaquetaria, ¿sí? Y vamos a ver en qué casos eso sería útil. La lipoxigenasa está ligada a los leucotrienos. Y los leucotrienos son también mediadores de inflamación que son potencialmente importantes en alergias y en asma, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy importante porque controlar los leucotrienos, por ejemplo, se está constituyendo en una alternativa terapéutica muy importante en pacientes con hiperreactividad. Y sí, tengo fármacos que son inhibidores de la lipoxigenasa. Montelukast, Safirlukast, por ejemplo, actúan a ese nivel y se usan mucho en hipersensibilidad, ¿sí? Entonces, recuerden esa vía porque nos sirve y porque es importante. Bien, vamos a empezar con el control del dolor. Sabemos que el dolor es una sensación subjetiva, ¿sí? Vamos a ver que en ese caso es una característica desagradable asociada a daño tisular potencial o real, ¿sí? Ese dolor siempre va a depender de lo que el paciente me refiera, y además sabemos que entre paciente y paciente puede haber variación de la sensibilidad que tenga el dolor. Yo puedo exponer a dos personas a la misma intensidad de dolor y uno me dice que pucha, si quiere morir de dolor, que ya no aguante, no sé qué, y el otro me dice, sí, me duele un poquito, ¿sí? Entonces, se trata de objetivizar un poquito esa característica sintomática y se usa en una escala de Likert. Entonces, fíjense, usamos esta donde le decimos al paciente, mira, Juanito, 0 es que no te duele nada, no hay dolor.
Y 10 es que el dolor es insoportable, que no lo toleres, ¿sí? Entonces yo le digo, de 0 a 10, ¿cuánto te duele? Entonces si el Juanito me dice, me está doliendo un 2, entonces yo ya tengo una idea más clara de que su dolor es leve, ¿sí? Pero si me dice, no, me está doliendo un 7, yo digo, ya, está severo, ¿no? Está intenso. Entonces me da una idea, pero a pesar de eso me objetiviza un poco, pero sigue siendo dependiente del paciente, ¿sí? De lo que el paciente me pueda decir. Bien, entonces cuando clasificamos los analgésicos, vamos a ver que tengo los opioides y tengo los AINES. Normalmente usamos AINES cuando el dolor es leve, moderado, no es de alta intensidad, ¿sí? Entonces el AINES se presta súper bien. Pero cuando el dolor ya es más intenso, normalmente dolores viscerales más profundos, necesito recurrir a los opioides, que son más potentes. Pero los opioides no los usamos de primera línea por una razón muy particular. Tienen características de droga, ¿sí? En este grupo de los opioides está la morfina, el fentanilo, la heroína, ¿sí? Entonces son súper potentes, pero son altamente adictivos. Entonces normalmente uso en dolores de alta intensidad y periodos cortos de tiempo, ¿no? Y en cuanto puedo cambiar a un AINE o a otra alternativa, cambio a la otra alternativa. Entonces son muy potentes, muy útiles, pero no se recomienda usar periodos muy largos de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a empezar un poquito con los opioides. Fíjense que dentro de los analgésicos opioides, uno de los, o bueno, no uno de los más, sino que el origen de todo este grupo es Papavero somnífero, la planta del opio, ¿sí? Que sabemos que a nivel de lo que es narcotráfico y demás, pues es uno de sus productos importantes, ¿no? Y se produce bastante en nuestros países. Entonces, fíjense, la morfina es fármaco, usamos para tratar dolor principalmente. La codeína también es fármaco, ¿usamos para qué? Para tratar la tos principalmente, es uno de los principales compuestos de jarabe para la tos. Sin embargo, van a ver que hay preparados, por ejemplo, de codeína con café, con aspirina, le dicen café aspirina, porque tienen codeína y aspirina. ¿Para qué es? Para analgesia, o sea, potencia. La aspirina va a controlar el dolor de cabeza, la cefalea, y al asociarse con codeína va a ser más potente, ¿sí? También tenemos, bueno, la tebaína no se usa en terapéutica, pero es el precursor de la heroína. Y la heroína es una droga de abuso altamente potente, muy peligrosa, y que sí existe una alta comercialización y consumo en la población en general. Entonces, muy importante recordar. También tenemos papaverina, que se ha usado en algunos casos para controlar algunos cuadros, pero no es de uso habitual, y la noscapina. Y bueno, el que digo siempre que voy a aumentar aquí y me olvido, pero igual les digo, es el fentanilo, ¿sí? El fentanilo lo usamos principalmente a nivel intrahospitalario, ¿no? Pero el problema con el fentanilo es que se usa y se ha usado mucho como droga de abuso también. Y el problema con el fentanilo es que, ¿se acuerdan ese proceso de 20 años que hemos dicho que se hace para que cada fármaco salga al mercado y demás? Con el fentanilo hicieron fraude en algunos de los pasos importantes y salió al mercado con la gran mentira. Bueno, una parte de la verdad. El argumento era muchísimo más potente que la morfina, y cierto, me voy a adelantar aquí. Fíjense, esta es la cantidad que me produce el efecto máximo de fentanilo. Fíjense, es un puntito ahí en ese tubito de ensayo. De morfina necesito esta cantidad para producir ese mismo efecto. O sea, realmente la potencia del fentanilo es espectacular, ¿no? Para controlar dolor. Y cuando salió al mercado les dijeron a todos, pues sí, tiene un poder muchísimo más alto que la morfina, pero la morfina, la manejábamos con reserva porque es muy adictiva, ¿no? Y nos salieron con la gran mentira de que es mucho más potente y no produce adicción. Entonces toda la comunidad científica, ¡wow! Así, ¿no? ¡Oh! Usaremos fentanilo.
Entonces empezaron a darles a los pacientitos que tenían dolores crónicos, que tenían cuadros muy complejos y que pues el dolor incluso era incapacitante, no podían trabajar y demás. Y les empezaron a dar fentanilo y el paciente igual, wow, así no asombrado, decía como si me hubieran sacado el dolor así con la mano, pero no hay dolor, ¿no? Y pacientitos que realmente vivían con dolor 24/7 se sentían bien, y decían, puedo hacer cosas, puedo trabajar. Atletas de alto nivel que estaban con lesiones fuertes, puedo volver a entrenar. Entonces fue un impacto muy intenso, pero el problema es que eso de la adicción era absolutamente falso. Es muchísimo más adictiva que la morfina. Entonces, al principio, pues todos maravillados, y además que metieron muchísima plata, es una cadena gigante. Y cuando empezaron los pacientes a hacerse adictos, obviamente después solo querían más fentanilo. Y entonces ya no iban a trabajar porque querían fentanilo, ya no entrenaban porque querían fentanilo, ya no estudiaban porque querían fentanilo, y vivían solo para drogarse, ¿sí? Y empezaron a morirse las personas. Obviamente esto pasó muchos años. Hoy Estados Unidos tiene un problema bien serio con fentanilo, le dicen la droga zombie, ¿sí? Porque tienen comunidades completas en las que su población no produce. La gente no trabaja, la gente no estudia, la gente está en las calles así como indigentes, no les interesa comer, no les interesa bañarse, nada, se están pudriendo y están así en la calle caminando. Lo único que les interesa es drogarse, solo encontrar fentanilo para consumir, más nada. Y se están muriendo así. Y se han muerto millones de personas con fentanilo. Y le han hecho un proceso gigante hace como 2 o 3 años, recién a terminar el juicio, como de 30 años de juicio. Y la empresa solo ha asumido, así, hemos mentido en estito. Y ha pagado no sé cuántos, más de 25 millones creo, de indemnización, porque ha hecho fraude en esa información. Pero eso es lo único que ha asumido. Y no se ha hecho responsable, no han podido hacerlo responsable de las miles y millones de personas que se han muerto y que se van a morir por adicción al fentanilo, ¿sí? Entonces es fuerte la adicción al fentanilo. Estados Unidos invierte millones en sus campañas, en apoyo y demás, pero aún así no están pudiendo sacar su población, ¿sí? Y ya tenemos aquí. El año pasado han reportado que han pillado de contrabando, que estaba entrando no sé cuantito de fentanilo, y seguro que si han pillado no es la primera vez que está entrando ni lo único que está entrando. Entonces nos va a tocar ver esos pacientes, ¿sí? Y como se maneja con más cuidado que la morfina inclusive, tristemente sí hay que decir que muchos de los adictos a fentanilo son personal de salud, ¿sí? Y fíjense que han habido médicos que claro, se robaban el fármaco de quirófano o hacían cosas de este tipo que no es cuento, y los han botado en su trabajo y demás. O sea, imagínense ese nivel de adicción. Que puedes perder lo que tanto te ha costado conseguir y estar trabajando y demás por una adicción, porque es fuerte, ¿no? Entonces, mucho cuidado con fentanilo. Es súper potente, pero es muy adictivo, ¿sí? Bien, vamos a ver qué inhibe. ¿Qué es lo que hacen los opioides? Este es el mecanismo de los opioides. Inhiben la transmisión nerviosa, actúan en receptores de endorfinas y encefalinas y disminuyen la liberación de neurotransmisores. Entonces, básicamente, fíjense, en la neurona presináptica inhiben la apertura de canales de calcio y así evitan que se libere el neurotransmisor. En la neurona postsináptica abren canales de potasio y producen hiperpolarización, que eso también bloquea el impulso eléctrico. Y también inhiben la adenilciclasa, eso disminuye el AMP cíclico y eso regula la liberación de neurotransmisores y despolarización. Vale decir, actúa en la neurona presináptica, postsináptica y en los neurotransmisores excitatorios. Por eso es que su bloqueo del dolor es tan potente, ¿sí? Realmente es muy eficaz su acción, pero pues tenemos que tener cuidado con el riesgo de adicción. O sea, cuando los necesitamos usar, pero cuando no necesitamos ya, ¿sí? Y fíjense, actúan 3 subtipos de receptores mu, kappa y delta. En los mu genera analgesia, miosis, bradicardia, hipotermia y depresión respiratoria.
En los kappa, analgesia, miosis, disforia, alucinaciones, sedación, depresión del reflejo flexor. En los delta, analgesia, depresión respiratoria, tolerancia y hipotensión. Vale decir, lo que nos interesa es la analgesia. Todo lo demás no queremos que tenga el paciente, ¿sí? Pero se va a producir, entonces hay que cuidar. Uno de los riesgos mayores con fentanilo es la depresión respiratoria, que le puede producir un paro respiratorio y puede fallecer, ¿sí? Bien, entonces fíjense, aquí están las dosis de la morfina, pero aquí abajito está la equivalencia. Fíjense, 0.1 miligramitos de fentanilo tiene la misma potencia de acción que 1.5 miligramos de hidromorfona, que normalmente usamos en el hospital, 100 miligramos de meperidina y 10 miligramos de morfina. Por eso nos dice, realmente su potencia es espectacular, pero la adicción también, ¿sí? Ahí está la morfinita. ¿Qué hace? Actúa en receptores mu kappa y delta, los estimula, su duración es más o menos de 3 a 4 horas, eso que implica que necesitamos varias dosis al día para mantener al paciente controlado. En los adultos se da de 2.5 hasta 20 miligramos por dosis. Lo normal es que les demos hasta 5 miligramos, ¿no? En casos muy extremos les damos más de 5. Lo habitual es llegar a 5. Puede ser intramuscular, subcutáneo, intravenoso. En los niños, 0.05 miligramos kilogramo intravenoso en 10 minutitos. Si es que vamos a pasar la infusión intravenosa, ¿no? Oh, perdón, esto no es en los niños, esto es en el adulto, pero para la infusión intravenosa. Para los niños es de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo, ya sea subcutáneo o intramuscular. Normalmente en niños no se da intravenoso, a no ser que sea realmente necesario. ¿Se puede dar PRN? Sí, solo si el paciente necesita, y si necesita podemos subir progresivamente, pero en general se mantiene dosis estable. Fíjense que sí hay comprimidos, o sea que también se puede usar por vía oral. Normalmente vienen de 10, 30, 60 y 100 miligramitos. Por ejemplo, es muy común, tenemos preparados de paracetamol con tramadol, no con morfina, pero sí con tramadol, y vamos a ver que eso potencia mucho el control del dolor, ¿sí? También hay ampollitas de 10 miligramos por ml y la solución oral al 3%. Entonces, se puede utilizar esas presentaciones. Aquí está el fentanilo peligroso. Fíjense que es igual que la morfina, actúa en receptores mu kappa delta. Si el paciente tiene insuficiencia renal, se recomienda disminuir las dosis al 75 o al 50%. Para analgesia postquirúrgica, que fíjense que se usa bastante, se recomienda un bolo de 1 a 2 microgramos por kilogramo, y para mantenimiento de 1 a 2 microgramos por kilogramo hora. En los niños, de 5 a 10 microgramos kilogramo cada 2 a 4 horas, y nos va a permitir una analgesia controlada por el paciente, ¿sí? ¿A qué se refiere esta analgesia controlada por el paciente? Ya había dos vacíos. Estás yendo mentiroso, estoy bien. Ya se van a ir los del grupo 2 y 9:25 es su clase de imagen, ¿no? Sí. Ya va a haber espacio. Después ellos van a volver, ustedes estarán en el examen y después. Bien, entonces la analgesia controlada por el paciente, ¿a qué se refiere? Normalmente en cirugías grandes, por ejemplo, las liposucciones dicen que son súper dolorosas, ¿no? El postquirúrgico. Entonces le suelen dejar una sondita delgadita conectada a la columna y con una jeringota gorda ahí, ¿no? Entonces le dicen a la pacientita o al pacientito, si te duele demasiado, te pasas un cc. Entonces el paciente, si siente mucho dolor, se va a pasar su cc. Entonces sí le van a dejar así. No es mucho tiempo, en general es el primer día, el segundo día postquirúrgico y después del cambio, ¿sí? Pero por eso dice controlada por el paciente, porque el paciente va a decidir en qué momento se pasa el cambio. Bien, tenemos ampollitas de 0,5 en 10 ml, ampollas de 50 microgramos por ml y ampollitas de 0,1 miligramos en 12 ml. Aquí está el tramadolcito. Este es el que más usamos en el paciente ambulatorio. Le tenemos menos miedo que a la morfina y al fentanilo, que es menos peligroso. Pues este
si bien es opioide, solo actúa en los receptores mu, no actúa en toditos, y eso ha demostrado que su capacidad de adicción y demás es más bajita. Sí tiene, no es tampoco, denle nomás tramadol, no, pero es más seguro que los otros. Entonces este es el que más usamos. También inhibe la recaptación de serotonina y de norepinefrina, entonces eso potencia también su acción. Vamos a ver que la depresión y la sedación es menos intensa que con los otros opioides, por eso también es más seguro. Para el paciente ambulatorio no requiere tanto seguimiento, no es tan riesgoso como los otros, ¿sí? Entonces fíjense, 100 miligramos cada 6 a 8 horas, intramuscular lentito, diluido, o si vienen gotitas, 20 gotitas cada 4 horas, o 100 miligramitos cada 12 horas, o en los niños 1 miligramo por kilogramo dosis. Estas son sus presentaciones de 50, 100, 150. Las que más usamos son 100 y 150. 100 diríamos que es una de las más usadas por nosotros. Las gotitas tienen 100 miligramos en 1 ml, las ampollitas 100 miligramos en 2 ml, serán para cuadros más complejos, más intensos, más agudos. Pero lo que más usamos cuando usamos tramadol es estito. Comprimidos de 37.5 miligramos de tramadol con 325 miligramos de paracetamol. Así viene la combinación. Fíjense que me está permitiendo la asociación usar dosis más bajita de paracetamol y dosis más bajita de tramadol. ¿Cuánto es la dosis de paracetamol? 500 miligramos a 1 gramo. Entonces fíjense, aquí le doy 325, ¿sí? Pero el efecto es mucho más potente que el paracetamol solito o que el tramadol solito, ¿sí? Entonces juntos es más potente para el control del dolor y con dosis menores, sinergismo, ¿sí? Lo hemos visto en los primeros capítulos. Bien, no se debe usar en epilépticos, embarazadas, mamás que están dando de lactar, si interacciona con los inhibidores de la MAO y con depresores centrales, entonces sí hay que tener bastante cuidado, ¿sí? Bien, esto es algo muy importante que mencionamos cuando hablamos de opioides, la intoxicación aguda por opioides, sobre todo con fentanilo es que hemos tenido. Y fíjense, un adulto normal y sin dolor, con una dosis mayor a 120 miligramos, ya puede estar intoxicado, ¿sí? Y fíjense lo interesante, ¿no? De tramadol hemos dicho que sí, le doy hasta 150, ¿no? En el caso de morfina ciel, voy a llegar más o menos hasta 20 miligramos, pero tengo comprimidos hasta de 100 miligramos, ¿sí? Entonces, no es tan alta la dosis para un paciente que no tiene dolor. ¿Y quiénes usan sin dolor? Los adictos, principalmente, ¿sí? ¿Qué va a presentar el paciente? Miosis, así las pupilas parecen puntitos ahí, puntiforme esa pupila. No se puede descartar, obviamente, si no hubiera la miosis, porque puede haber asociado con otras drogas, pero lo más típico son estas dos cosas. Depresión respiratoria. Fíjense, esos pacientes respiran de 2 a 4 respiraciones por minuto. ¿Cuántos respiramos normalmente por minuto? De 12 a 20. A ver, respiren 2 por minuto. A ver. Parece que no respirara ese paciente, ¿se dan cuenta? Sí, es una depresión respiratoria bien fuerte. Puede haber edema pulmonar que va a complicar más el cuadro, y la depresión del sistema nervioso central normalmente están inconscientes y pueden llegar a un coma y pueden fallecer. Fíjense que en Estados Unidos es tan fuerte la adicción a opioides y que es tan responsable de muchos cuadros que tienen, que la policía tiene antídoto para intoxicación opioide en spray, ¿no? Y eso ha permitido salvar miles de vidas, porque van, los encuentran, está intoxicado, ya saben reconocer y le ponen en la naricita y lo estabiliza, despierta el paciente y les da chance de que venga la ambulancia, lo recoja y sobrevive, porque antes que no tenían eso, pues la gente se moría más y dan así intoxicación por opioides. Entonces tienen los policías en su kit de cosas que manejan ahí en sus chalecos, tienen su antídoto para opioides, ¿sí? Porque realmente es algo que afecta mucho a su población. Entonces fíjense,
Este es el antídoto para la intoxicación por opioides, naloxona y naltrexona. Los dos son el mismo grupo, son antagonistas de opioides. ¿Cuál es la diferencia? Naloxona es parenteral, naltrexona se puede usar oral, ¿sí? Aquí no tenemos esa presentación en spray que tienen en Estados Unidos, pero normalmente es naloxona que han logrado sintetizar para poner vía inhalatoria, ¿sí? Entonces, fíjense, naloxona 0.4 miligramos intravenoso cada 5 a 10 minutos. Eso es en hospital, ¿sí? Para los niños, 0.01 miligramos por kilogramo intravenoso, intramuscular o subcutáneo. Y se puede usar dosis adicionales de 0.1 miligramos kilo si lo necesitara. Este, si se fijan por la presentación, es oral, 25 miligramos como dosis inicial y para mantenimiento 50 miligramos día, descansando los domingos. O sea, en un intoxicado no le va a hacer descansar el domingo, ¿no? Entonces, esto es para el paciente adicto. Cuando le damos por vía oral y le hacemos el tratamiento del destete de la droga, pues, y va a ser todos los días, va a tomar su farmaquito, los domingos descansa y lunes retorna, ¿sí? Entonces, para la vía parenteral es 0.4 miligramos por ml las ampollitas. También hay de 0.04 miligramos en 2 ml, podemos usar esas dos. Y los comprimidos, fíjense, vienen de 25 y de 50. También hay suspensión de 12.5 miligramos en 5 ml. Y obviamente es muy importante considerar en este que administramos parenteral, si después de que pasamos los 10 miligramos no reacciona el paciente, porque literal reacciona así como que despierta y revive, como decimos, entonces si no está recuperando hay que sospechar o que no era solo opioide o que directamente era otra droga, ¿sí? Que puede ser. Entonces, en un intoxicado con opioides, estos son sus objetivos principales: vía aérea permeable, buena ventilación y usar el antídoto. Esa es la base del manejo, ¿sí? Bien, vamos a quedar aquí, ahí vamos a continuar con los del grupo B, que ya tienen clases.